Todo el mundo lleva una sombra, y cuanto menos se integra en la vida consciente del individuo, más negra y densa se vuelve. Si una inferioridad es consciente, siempre existe la posibilidad de corregirla. Pero si se reprime y se aísla de la conciencia, nunca se corrige y puede explotar de repente en un momento de descuido. De todos modos, se convierte en un obstáculo inconsciente que dificulta nuestras mejores intenciones. Carl Jung habla sobre dos tipos de sombras: la sombra personal, el lado oscuro desconocido de nuestra personalidad, y la sombra colectiva, el lado oscuro desconocido de la sociedad. Comenzando con la sombra personal, Jung la describe como aquello que una persona no desea ser. Representa atributos y cualidades del ego desconocidos o poco conocidos. Es la suma de todas las cualidades desagradables que nos gusta esconder de nosotros mismos. La sombra contiene inferioridades que todos tenemos, pero preferimos no reconocer porque nos parecen débiles, socialmente inaceptables o incluso malignas. La sombra se vuelve más visible cuando estamos dominados por la ansiedad o otras emociones, bajo la influencia del alcohol, etc., cuando de repente podemos soltar una observación hostil durante una conversación amistosa. Cuando no queremos asimilar lo que despreciamos, lo proyectamos en los demás. Es posible conocer nuestra propia sombra y estar parcialmente conscientes de ella, es decir, bajo control del ego. Sin embargo, muchas personas se niegan a reconocer su sombra de tal manera que el ego ni siquiera es consciente del comportamiento sombrío, y por lo tanto, no puede controlarlo. En estas condiciones, la sombra es autónoma y puede expresarse en humores inexplicables, irritabilidad y crueldad. A lo largo de sus escritos, Jung subraya la importancia de desarrollar la conciencia de la sombra en la psicoterapia y sus proyecciones en la vida del individuo. Aunque la sombra generalmente se percibe como negativa, también puede ser positiva. De hecho, explorar nuestra sombra nos da acceso a muchas cualidades positivas. Jung escribe que la sombra exhibe una serie de buenas cualidades, como instintos normales, reacciones apropiadas, percepciones realistas, impulsos creativos, etc. Una de las colaboradoras más cercanas de Jung, Marie-Louise von Franz, escribe que no es necesariamente siempre un oponente. De hecho, es exactamente como cualquier ser humano con quien hay que convivir, a veces cediendo, a veces resistiendo, a veces dando amor, según lo que la situación exija. La sombra se vuelve hostil solo cuando se ignora o se comprende mal. La sombra contiene todo tipo de cualidades, fuerzas y potenciales que, si no se exploran, nos llevan a un estado de empobrecimiento en nuestra personalidad, creando obstáculos inconscientes que inhiben el crecimiento y la incorporación de esas buenas cualidades que permanecen dormidas en nuestra psique. Por ejemplo, una persona puede creer que ser asertiva es ser ruda o agresiva, perdiendo las cualidades de confianza y la capacidad de hablar por sí misma de manera honesta y respetuosa, lo que puede llevar a menos proactividad, dificultando conseguir un aumento o promoción en el trabajo, tener dificultades financieras, etc. Entonces, cuando esta persona se encuentra con alguien asertivo, en el fondo siente resentimiento y culpa, haciendo que su sombra se vuelva más negra y densa. Estos aspectos valiosos deben ser asimilados en la experiencia real y no reprimidos, lo que exige que el ego abandone su orgullo. También encontramos nuestra sombra en los sueños, como una persona del mismo sexo que el soñador. Es lo que parece ser una crítica de nuestro carácter proveniente del inconsciente, un juez interno de nuestro propio ser que nos reprende, y el resultado generalmente es un silencio avergonzado. Debemos identificar el contenido de la sombra e integrarlo en nuestra personalidad. Este es el proceso de realización de la sombra, también conocido como el trabajo con la sombra. Aquí comienza el trabajo doloroso y largo de autoeducación, donde se deben llevar a cabo largas y difíciles negociaciones con la sombra, un trabajo que podemos decir que es el equivalente psicológico de los trabajos de Hércules. A través del trabajo con la sombra, se puede observar la sombra externamente,
observando las propias reacciones emocionales y siendo radicalmente honesto sobre las interacciones con los demás, explorando internamente los propios sueños. Esto permite que uno se ilumine y reduce el potencial destructivo de la sombra, no tanto librando una guerra contra la oscuridad, sino trayendo la oscuridad a la luz y la luz a la oscuridad. Como escribe Jung, no hay luz sin sombra y no hay totalidad psíquica sin imperfección. No debemos buscar la perfección, sino la totalidad de la personalidad. El proceso de individuación a lo largo de la vida crea un equilibrio entre los reinos consciente e inconsciente, alineando el ego con el self, la totalidad de la personalidad. Por más aterrador u oscuro que sea enfrentar nuestra sombra, encontrar la verdad trae alivio, discernir la verdad es el proceso de autenticidad, una excavación meticulosa en las profundidades de nuestro ser para explorar posibilidades y limitaciones, distorsiones y las partes enterradas y muchas veces olvidadas de nosotros mismos y nuestras habilidades. La mayoría de las personas, sin embargo, es muy perezosa para pensar profundamente incluso sobre los aspectos morales de su comportamiento de los que son conscientes. Mucho menos considerar cómo el inconsciente los afecta. La sombra también puede consistir en factores que surgen de una fuente fuera de la vida personal del individuo. Aquí es donde nos encontramos con la sombra colectiva, el lado oscuro o los aspectos desconocidos o poco conocidos de una sociedad y cultura. Consiste en aquello que se opone a nuestros valores compartidos y colectivos. La sombra colectiva se refiere a un aspecto enorme, multidimensional, a menudo horrible, pero elusivo de la vida humana. Existe una inmensidad de daños infligidos por los seres humanos unos a otros y al mundo natural, y los vastos efectos posteriores de tales daños en las generaciones sucesivas. Encontramos la sombra colectiva en la proyección de oscuridad e inferioridad, en la violencia y opresión, en la invisibilidad del sufrimiento actual, en la negación de la responsabilidad actual. Aunque el material de la sombra colectiva puede representarse brutalmente en guerras, masacres y genocidios, también puede esconderse bajo los mantos a menudo atractivos de actividades misioneras, como la imposición del uso de lenguas específicas. Una realidad orwelliana que estamos viviendo actualmente. Como es la naturaleza de todo material sombrío, ya sea individual o colectivo, su existencia e influencia pueden ser pervasivas sin ser obvias. La sombra colectiva se manifiesta externamente en atrocidades, persecuciones, sufrimiento físico, enfermedades, pobreza, desnutrición, alcoholismo, crimen, muerte de culturas, etc. También puede manifestarse, más internamente, entre las complejidades de cada psique individual, como odio hacia uno mismo, hacia su herencia y cultura, depresión y sentimientos de impotencia, el deseo de venganza, para que otros puedan experimentar algo como su propio dolor, etc. La sombra colectiva es lo que históricamente se ha etiquetado como mal. En la tradición cristiana, sería el diablo, y alguien poseído por el diablo pierde su calidad humana y adquiere una naturaleza demoníaca. Nuestra respuesta primaria al mal, según Jung, debe ser la búsqueda del autoconocimiento, de la totalidad que presupone la asimilación del material sombrío. El individuo debe saber implacablemente cuán bien puede hacer y qué crímenes es capaz de cometer. Cuando hay un problema conocido en una sociedad específica, puede llamarse un problema sombrío si hay evidencia de negación, proyección y falta de responsabilidad individual y colectiva. Por lo tanto, asumir la responsabilidad, moral, política y espiritualmente, es particularmente crucial. El coraje con el que soportamos nuestra oscuridad libera a los demás de tener que cargarla por nosotros. Por ejemplo, para responder a ejemplos de sufrimiento histórico en masa, guerras, genocidios, holocaustos, opresión generalizada, etc., cuyos efectos persisten. Como seres humanos, tenemos mucho que aprender en este sentido. La negación, a menudo conectada con un deseo de seguir adelante y dejar el pasado atrás, parece ser el enfoque más común y generalmente la primera reacción.
Existen y han existido muchos intentos de lidiar con pasados difíciles y dolorosos a través de disculpas públicas por apoyar atrocidades, arrepentimiento, pagos de reparaciones después de guerras, peregrinaciones a lugares de gran sufrimiento, etc. Pero, ¿cómo lidiamos con el pasado de manera que la integración de la sombra ocurra profundamente y ampliamente dentro de una población, en lugar de simplemente a nivel simbólico a través de líderes o políticas? Recordar y hablar lo que a menudo parece indecible es inevitablemente un proceso doloroso para víctimas y perpetradores, espectadores y testigos. Cualquier proceso de este tipo solo puede considerarse exitoso o razonablemente completo cuando el dolor, la indignación, la traición, el sufrimiento y todos los demás sentimientos hayan sido expresados y escuchados y cuando se haya asumido la responsabilidad. Contar la verdad es tanto la forma más deseable como la más viable de lidiar con un pasado difícil. Un ejemplo de una terrible psicosis en masa representada por la sombra colectiva es la Alemania nazi, donde las personas cayeron en la naturaleza demoníaca a través de su sombra personal. Se unieron al partido nazi e hicieron cosas peores de lo que podrían haber imaginado o habrían hecho en condiciones sociales normales. En este sentido, la sombra personal es el puente hacia la sombra colectiva. Por lo tanto, es importante resolver primero los conflictos internos, la sombra personal, para que no caigamos inconscientemente en la sombra colectiva. Entonces podemos influir en otras personas, y la sociedad en su conjunto mejorará. Si practicamos la atención plena, sabremos cómo mirar profundamente la naturaleza de la guerra y con nuestra percepción, despertar a las personas para que, juntas, podamos evitar repetir los mismos horrores una y otra vez. La guerra está en nosotros, pero también está en todos. Todo está listo para estallar y todos somos corresponsables. Para resumir, debemos primero reconocer nuestra sombra personal y entrar en largas y difíciles negociaciones con ella, siendo honestos con nosotros mismos y nuestras interacciones con los demás, observando nuestras reacciones emocionales y explorando nuestros sueños, para no convertirnos en víctimas pasivas de nuestra sombra y nuestras proyecciones inconscientes, permitiéndonos rescatar las buenas cualidades que están dormidas dentro de nosotros, lo que mejora nuestras vidas y las vidas de quienes nos rodean. Podemos entonces estar conscientes de la sombra colectiva y no caer presa de ella, y asumir la responsabilidad de abordar la negación de cuestiones importantes y la falta de iniciativa individual y colectiva. El coraje de soportar nuestra oscuridad trae alivio a los demás, porque decir la verdad es la forma más deseable de lidiar con un pasado difícil, en lugar de ignorar las atrocidades y dejar que la sombra crezca cada vez más, hasta que ya no pueda crecer. Y así, la historia se repite. Espero que te haya gustado este vídeo sobre la sombra. Puedes apoyar el canal dando like, comentando o compartiendo el contenido.